Cero. Vamos a empezar esto con una pregunta a los niños. ¿Quién tiene más amor por Dios? ¿Las personas que no han hecho cosas malas, muchas cosas malas, o las personas que han hecho muchas cosas malas y Dios los perdona? Right. ¿Quién ama más a Dios? ¿Una persona que hace poquitas cosas malas y se arrepiente y Dios la perdona? ¿O una persona que hace muchas cosas malas y se arrepiente y Dios la perdona? ¿Quién ama más a Hashem? Las personas buenas. ¿Las personas buenas? ¿Las que no hacen mucho malo o poquito malo? Las que hacen un poquito malo. ¿Poquito malo? Ajá, a ver. ¿Quién crees que ama más a Hashem? Las que pecaron. ¿Las que pecaron? Muchas Pero cosas. pecaron, pero se arrepintieron, ¿verdad? Hay que hacer siempre esa aclaración, que pecaron, pero se arrepintieron. Ujú. ¿Sí? ¿Sabes por qué? ¿No sabes por qué? ¿Por qué? Porque como el hijo pródigo, ¿Como el hijo pródigo? Yeah. So, ¿qué pasó con el hijo pródigo que lo hizo amar a su papá? ¿Qué pasó en su vida? ¿De qué se dio cuenta? que necesitaba a su papá y A ver, pero ahí en la historia del hijo pródigo había un hermano que no se había ido de la casa. ¿Ese hermano amaba más a su papá que el que se fue? ¿O quién terminó amando más a papá? ¿El que se fue o el que se quedó? el que se fue. El que se fue. Ok. Dice aquí, en la porción de la escritura llamada Korah, que es Coré. Se apartó Korah, hijo de Itzar, hijo de Keat, hijo de Leví. Menciona 3 generaciones. Se levantó Roberto, hijo de Enrique, hijo de Jesús. Ajá. Y Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, descendientes de Rubén. Las personas que estuvieron en contra de Moshe les menciona sus descendientes como para recordarle a la gente que uno tiene que ser una persona agradecida de donde venimos. Porque el hijo pródigo se fue y recordó a su papá, ¿verdad? Y recordó que él estaba malo y que su papá estaba bien. Entonces, aquí la escritura menciona que Korah era una persona que venía de una familia prominente de la tribu de Leví, mas sin embargo, nunca tuvo en cuenta el consejo de su papá, el consejo de su abuelo, y se vino en contra de Moisés. Eso nos da a conocer a nosotros lo mal agradecido que alguien puede ser en su actuar, por sus delirios de poder, etcétera, etcétera. Dice, se pararon ante Moshe con 250 hombres de los hijos de Israel. Estos eran jefes de congregación, convocados a reuniones, hombres de renombre, se congregaron contra Moshe y contra Aarón y les dijeron, es excesivo de su parte, o sea, como ya bájenle. Pues toda la congregación, todos ellos son santos, y en su seno está Hashem. Por lo cual, ¿por qué se elevan sobre la comunidad de Hashem? Escuchó Moshe y cayó sobre su rostro. Aquí hay algo muy importante. Escuchó Moshe y no reaccionó. No se exaltó. No sacó la espada. No comenzó a pleitear con ellos. Dice, escuchó Moshe y cayó sobre su rostro. Guardó silencio. Fue una persona con extrema prudencia. No fue reactivo. No fue violento. Aunque tenía la capacidad de ser violento, de ser reactivo, de comenzar a argumentar su defensa, su posición, porque él tiene la razón. Y entonces aquellos están equivocados, ahora les voy a decir lo equivocado que están porque yo tengo la razón. No, el líder supremo del Estado de Israel, en aquel entonces del pueblo, no me hagas mucho ruido, corazón, solamente guardó silencio y tomó el tiempo para responder. Ahora, y habló a Coré,
y a toda su congregación diciendo, una vez que comenzó a hablar, ya había pasado un momento. Y dice, por la mañana. Entonces todavía no era el día siguiente. Estamos hablando de un día anterior. Moshe, de ninguna manera, en ninguna parte de la Torá, lo miras reaccionando el mismo momento. Como dicen en inglés, he slept on it. Cuando te dan un concepto y tú te vas a la cama meditando en él. You sleep on it. Es como diciendo, te quedas pensando en eso. Ajá, y tienes toda la noche para saber cómo hacerle. Entonces no le quitó el sueño a Moshe y dice, por la mañana, o sea, vamos a tomar el tiempo, dará a conocer a Hashem quién es el suyo y quién es el santo. ¿Por qué? La gente al parecer tenía muy claro el concepto de santidad, de manera que ellos vieron a Moshe y Aarón como enemigos de los santos de la congregación. Y Hashem dará a conocer quién es el suyo y quién es el santo, y lo acercará a él. Cuando dice quién es el santo, nosotros tenemos que entender aquí que está hablando de quién es el apartado, quién es el que Hashem ha escogido para él. Y a quien quiera que elija, acercará a él. Aquí Moshe está dando claves. Lo acercará a él. Esto harán, tomen para ustedes incensarios, Korah y toda su congregación, y enciendan en ellos fuego, y pongan sobre ellos incienso ante Hashem mañana, y será que el hombre que elija a Hashem, él es santo. Es excesivo de su parte, oh hijos de Leví. Ahí Moshe sí se la regresó. Porque le habían dicho a él, es excesivo de tu parte, tú, Moshe y Aarón, ya bájenle tantito. Y Moshe se la regresa diciendo, es excesivo de su parte, oh hijos de Leví. O sea, no son hijos de Rubén. A los hijos de Rubén parece que los ignoró. A los 250, casi 250, sino que les da a conocer de quién descienden ellos. Por eso comienza la porción de la escritura, dándoles a conocer hasta su tercera generación, para aflorar un poquito lo malagradecido que estaban siendo. ¿Qué más quieren ser? Aparte de ser hijos de Leví. Ahora van a ser o pretenden ser ustedes, después de ser hijos de Leví, se van a juntar a un ladito de la tribu de Judá y llegarle a la gobernatura de los hijos de Judá, para entonces ser el sacerdocio supremo y también el reinado. Porque cuando tienes hambre de poder, una cosa te va a llevar a la otra y tú quieres acaparar todo el poder. No te vas a quedar en paz. Porque si no reconoce que es hijo de Leví y que ya tiene un lugar privilegiado dentro de la congregación de Israel, por eso les dice, es excesivo de su parte, hijos de Leví. O sea, ¿qué más quieren? Van a llegar a ser como aquel querubín que se levantó y que dijo, me subiré a las estrellas, iré a los lados del norte y seré igual a Dios. O sea, Moisés le estaba diciendo, se están pasando, se están excediendo de su llamado. Entonces, dile que se baje la ventana, porque si no va a ladrar cuando pase alguien. Es que mis cachorros están muy atentos de quién pasa, quién no pasa. Entonces, una persona que está embriagada de poder no va a parar, sino hasta que acapare todo el poder y de él salga toda decisión que tenga que salir hacia el pueblo. Estamos hablando aquí de tomar el reinado. Ahora, yo les hice una pregunta aquí a mis hijos, de qué persona es, quién puede amar más al Eterno, una persona que peca poquito o una persona que peca mucho. Alguien me preguntó que si podía compartir un poquito, porque adquirí un libro que se llama El arte de la prudencia. Entonces,
Aquí hay le llaman aquí máximas, o sea, son párrafos que te dan a conocer expresiones con sabiduría y tiene un lenguaje muy interesante, pero está muy compacta la manera de que da a conocer o expresa estas frases este libro. Y además tiene que ver mucho con la porción de esta semana y también con otras escrituras que ahora vamos a tomar. Dice aquí un párrafo que les quiero leer. Tratar con quien se pueda aprender. Esto es un libro que te está dando consejos o sugerencias para que seas una persona prudente. Tratar con quien se pueda aprender. Sea el trato amistoso, escuela del saber, y la conversación, enseñanza culta. Hacer de los amigos maestros. Uniendo el provecho de aprender con el gusto de conversar. Se alterna el disfrute con los entendidos, logrando lo que se dice en el aplauso con que se recibe y lo que se oye en el aprovechamiento. Suele llevarnos a otros la propia conveniencia, aquí ennoblecida. Frecuente el atento las casas de aquellos héroes cortesanos, más teatros de heroicidad que palacios de vanidad. O sea, ¿a dónde quieres ir tú? ¿A un teatro de heroicidad lleno de pura gente que ha sido héroe para alguien más? ¿O un palacio de vanidad, donde se presume aquí, se presume allá, yo tengo esto, yo tengo el otro? Porque también la escritura en la porción, bueno, de acuerdo a los sabios en Israel, dicen que Korah tenía su casa lleno de rollos de la Torá. Y también era una persona que tenía talit y tzitzit, ya era todo azul, del azul que manda la Torá que pongas el hilo en los tzitzit. Yo no voy a poner el hilo azul en mi tzitzit porque ya todo mi tzitzit es azul. Así de grande era la arrogancia de Korah. Era una persona muy importante, también muy influyente y también muy rica. Pero aquí hay que visitar más los teatros de heroicidad que palacios de vanidad. Hay señores acreditados de discretos que, además de ser ellos oráculos por su ejemplo y trato, el cortejo que los rodea es una academia cortesana de gallarda discreción. ¿Quién a quien se le perdona más ama? ¿Cómo entendemos eso? Hay personas que han pecado mucho. ¿De qué manera? Se han arrepentido. Entonces llegan a amar más porque saben en el lugar del hoyo donde los amó. ¿De qué manera podemos, si tomamos esa escritura y nos preguntamos, ¿cómo es que para amar más a Dios tendría yo que entonces pecar más? ¿Qué pecar más? No parece como que no. Se supone que una persona que ama más a Dios es aquel que le obedece más y está más de acuerdo a su voluntad. Pero Yeshua lo dijo: aquel a quien se le perdona más ama. ¿Cómo podemos saber que Dios es bueno? ¿Cómo podemos saber qué tan bueno es Dios? Si lo analizamos, viendo ¿cómo se llama? La analogía. Cuando uno está enfermo y tú sabes que Dios es bueno cuando te sana, porque ahora ya sabes lo que es estar malo. Ahora ya sabes qué es lo que es estar bien. Ok, entonces tenemos que partir de lo malo para entonces saber qué tan bueno es Dios. Es prácticamente. Olvidamos lo que tenemos. Por te eso. acostumbras a lo bueno, que no te das cuenta que es bueno hasta que lo pierdes. Correcto. Entonces ya después de perderlo dices, esto era bueno y no lo sabía o lo
Lo di por hecho. No lo das por sentado, no puedes apreciar. Un niño que nace en un núcleo de personas multimillonarias, a que tiene todo a su disposición, él no sabe qué es lo que se necesita para llegar ahí. A lo mejor necesita heredar lo que el papá le dio, perderlo, como lo que estaba diciendo. Tú trajiste el ejemplo a colación, hija, el del hijo pródigo. Para que se dé cuenta que en la casa de su papá tenía estos beneficios y ahora ya no los tiene. Pero pasó por una racha de negatividad para entonces saber qué tan bueno era lo que tenía y nunca lo apreció. Entonces, una persona que le ha quitado la vida a otras personas, que ha robado en toda su vida, que tiene 2, 3 matrimonios a lo mejor, pero resulta que viene, los reyes que encontramos aquí en la escritura, que también sacrificaron a sus hijos a los ídolos. Y después se quebrantaron de tal manera que, inclusive aquí está escrito, que Adonai le pregunta al profeta, ¿no has visto cómo se ha humillado a mi hijo tal rey? Pues entonces lo perdona, lo levanta, lo restaura, porque se dio cuenta cuánta maldad hizo y que todavía, a pesar de eso, Dios le extendió el perdón. Entonces, hasta esas profundidades tan negativas es donde el amor del Eterno puede ir. Hay algo que aquí dicen los salmos: ¿quién nos separará del amor de Dios o de su vista? Y resulta que no podremos decir que el amor de Dios está dispuesto a bajar a niveles de maldad, porque de eso no se trata. No, más bien, dentro de ese nivel que la persona decidió voluntariamente ir o progresivamente fue seducido a llegar hasta allá, todavía tiene una semilla de palabra, de conocimiento de Dios. Eso fue lo que lo hizo compungirse, arrepentirse, y brotó una luz. Y Dios decidió extenderle su amor para perdonarle toda esa maldad y que esa persona saliera de ese lugar tan profundo. Entonces él experimentó que Dios fue capaz de ensuciarse de tal manera para perdonarle y restaurarlo. Aquí dice el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, bienaventurado quiere decir dichoso, feliz o privilegiado. Sino que en la ley de Adonai está su delicia, y en su Torah medita de día y de noche. No anduvo en consejo como aquellos que se juntaron con Korah. No se ha sentado en sillas de escarnecedores. Aquellos que escarnecen son los que hablan cosas negativas de otra persona. Como Korah, hablaron en contra de Moisés y en contra de Aarón. Estaban escarneciéndoles a ellos en frente de todos los demás. Ustedes se levantan sobre los santos, ustedes estos. Tú eres esto, tú eres el otro. Entonces, una persona que nace en un núcleo de santidad, donde no ha ido, el chiquillo no se ha emborrachado, no es drogadicto, no fuma cigarros, respeta a sus padres, honra a sus padres, guarda el Shabbat, guarda los mandamientos, no le roba a nadie. Él pone las horas que trabaja, no le pone de más. Ese muchacho conoce la bondad de Dios. Conoce qué tan bueno es Dios. O necesitamos un arrepentido. Aquí la diferencia es que una persona que se ha arrepentido y ha sido perdonada, mira con tal, valga la redundancia, con tal admiración a aquel que nunca se ha sentado en silla de escarnecedores, ni ha estado en consejo de malos, ni en camino de pecadores. Pero resulta que aquel que no se ha sentado
en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, no conoce qué tan bueno es como lo conoce la persona que fue perdonada. El que fue perdonado conoce la magnitud, una magnitud más amplia del amor de Dios que lo que aquel que nunca ha tenido ese comportamiento. No decimos que no ha pecado, sino que no tiene esa magnitud de negatividad en su vida como el otro. Y resulta que es difícil de creer porque tú ves muchos videos donde entrevistan a personas que están en la cárcel que han sido asesinos seriales, en serie, perdón, y dicen que ya encontraron a Jesús y ya se arrepintieron. Y es difícil creerle a muchos de ellos. Porque la mayoría encuentra a Jesús en la cárcel. Pero sí sabemos que el Eterno es capaz de extender el perdón aún hacia allá, independientemente del dolor que hayan causado a los que todavía están en libertad, a las víctimas. Y eso es difícil de asimilar. Es una de las cosas más difíciles de asimilar. Como que nunca se lo merecía, no debió de haber estado ahí en esa posición. Como que Dios permite tanta maldad. No tiene la capacidad de perdonarlos todavía. ¿Cómo? Como que las personas no tenemos la capacidad de perdonarles. Correcto. Y eso es porque no tomamos en cuenta que a nosotros también nos han perdonado nuestra maldad y somos malagradecidos, somos arrogantes porque pensamos que no. Yo no fui tan malo como él. No. Yo sí, pero él no. No, él no tiene perdón de Dios. Y resulta que el que menos pensamos, como dice el dicho, aquel que no puedes ver. Yo no esto, pero yo decía aquello, decía lo otro. Sí. Hable mal del otro, entonces se nos olvida eso. A veces con un puro chisme que pensamos que ahí quedó, no nos dimos cuenta que a lo mejor eso creció ya fuera de nuestro control y fuera de nuestro conocimiento, y ya cuando menos nos acordamos, oye, que fulanito de tal dejó la esposa y se fue, y todo a lo mejor nació con un chisme de una persona que ni siquiera ya estuvo involucrada y derribó con toda una familia, le mató la fe de los hijos hacia los padres, el respeto, un tremendo basurero dejaron solamente con un par de palabras. Porque queremos reaccionar. Y Moshe tomó el tiempo de decir, ok, silencio toda la noche, un ratito, y después dijo, mañana nos ponemos de acuerdo, mañana platicamos. La Torah no dice que Moshe se molestó. Cuando dice aquí, ¿a poco que no les es suficiente, hijos de Leví? ¿Verdad? A lo mejor lo dijo con un tono en autoridad. La Torah no dice que Moshe se molestó o se enojó, pero pudo haber tenido todo el derecho de hacerlo e incluso no pecaba haciéndolo. Nos podemos molestar con alguien, pero ¿qué decimos? ¿Qué pensamos? Es lo que determina si tu ira te va a, ¿cómo dicen eso? Te va a encerrar, te va a embotellar, por así decirlo, en una situación donde ya tú no lo puedas controlar. Sí, por eso dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nosotros, por eso dice la Escritura, en el Nuevo Pacto, airaos, pero no pequen. Sí te puedes molestar, te puedes enojar, pero no peques. ¿Qué vas a hacer con la ira? Y eso va a determinar qué calibre de persona eres. Si eres respondón o no eres respondón. Bueno, entonces, si yo quiero amar más a Dios, ¿tengo que irme de cuernos para pecar más? ¿O ya más bien tengo que hacer la cuenta de dónde nos ha sacado el Eterno? Korah, hijo de Keat,
hijo de Leví. Y si no me equivoco, me brinco una de las generaciones, pero le dio a conocer 3 generaciones, recordándole de dónde venía. Y así, yo no tengo que recordar necesariamente la vida de mi padre o la vida de mi abuelo, sino tengo que recordar mi propio pecado para saber de dónde me ha sacado el Eterno, y entonces proyectar en ese sentido, siendo humildes, no siendo víctimas permanentes, siendo humildes, de que solamente uso mi pasado, mi negatividad para saber qué tan bueno es Dios y que el agradecimiento sea continuo. Estamos recordando de dónde venimos, pero nunca pensar que eso es. En ocasiones podemos pensar, bueno, es que a causa del pecado que cometí, no me merezco tal cosa que estoy pensando, porque le estamos poniendo nosotros un tope a la bendición del Eterno. Para lo único bueno que sirve recordar mi pecado es para que tenga los pies en la tierra y sepa qué tan bueno es el Eterno, pero nunca para limitar las bendiciones que el Eterno tiene para mí, porque somos criaturas nuevas y podemos tener bendiciones progresivas cada vez más grandes, pero nunca usemos a manera de víctima lo que hicimos para decir no me merezco tal cosa, porque entonces daremos señales de que ni siquiera nosotros nos hemos perdonado a nosotros mismos por aquello que anduvimos haciendo. Que Dios los bendiga, tengan un bonito Shabbat. Nos saludamos más adelante.